Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda sobre prioridades, obstáculos y retos en la salud global. Mi intervención va a ser simplemente para agradecer a Leslie y al CICODE la oportunidad que nos ha dado a la facultad de estar con ustedes y de ofrecer nuestras instalaciones para estos cursos y en concreto para esta mesa redonda. El compromiso de la Facultad de Ciencias de la Salud es siempre con los ciudadanos y con el progreso en las conductas, en las actitudes y en la mejora de su salud o de sus problemas de salud o enfermedad. Nosotros llevamos cooperando mucho tiempo, no desde que yo sea decana, sino desde hace tiempo, los anteriores decanos, los anteriores equipos decanales. Igualmente también hemos desarrollado unos encuentros en Cuba que tenían que ver con la salud y género, cómo la salud, cómo el género afecta y condiciona la salud de las personas en función de las políticas sanitarias que se realizan en los países. Nosotros simplemente queríamos dar la bienvenida, darles las gracias por su asistencia y desear que esta mesa redonda satisfaga las expectativas y las consideraciones que le han hecho venir a ella. Les deseo éxito en el curso y que nuestra facultad y nuestras instalaciones están siempre a la disposición del CICODE y a todas aquellas iniciativas, incluso de los ciudadanos, que tengan que ver con la mejora de salud de las poblaciones. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Esta mesa redonda empieza a las 5 de la tarde aproximadamente, terminará aproximadamente también a las 7 de la tarde. Contamos con 3 ponentes. Ahora a continuación les presentaré brevemente y ellos a su vez se presentarán ya tranquilamente y extensamente, tanto como ellos quieran, y por supuesto presentarán sus trabajos y proyectos, incluido también yo. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. A mi derecha se encuentra Víctor López. Él fue ex vicerrector de estudiantes en esta Universidad de Granada. Actualmente es presidente de la Fundación Baobab, luego nos explicará qué significa exactamente, de Togo. Y a mi izquierda se encuentra el doctor Iago Rego, que colabora con una asociación ONG denominada Tattoo Project, también nos dirá qué significa tattoo, en Tanzania. Bueno, él cuenta con una serie de proyectos de salud comunitaria que acerca, mediante caravanas y otro tipo de dispositivos móviles, la salud a aquellos que son excluidos, sobre todo socialmente. Y finalmente, pues yo, Jacobo Cambil, soy profesor de enfermería de esta facultad y he dirigido un proyecto de cooperación universitaria al desarrollo de Manos Seguras Ecuador, que luego también contaré. Bueno, yo soy Iago Rego, trabajo con Tattoo Project y bueno, comentaros que me han pedido que aclare el nombre, ¿no? Tattoo quiere decir 3 en suajili y quiere decir 3 por los 3 pilares sobre los que nos fundamentamos, que son la educación, el medio ambiente y el empoderamiento, ¿vale? Entonces, yo soy médico y estoy aquí en Granada trabajando como médico, pero bueno, este proyecto realmente lo empecé como estudiante de medicina y el hecho de que yo sea médico no tiene mucha implicación en las cosas que aquí se van a contar. Disculparme por las diapositivas en inglés, ¿vale? Va a haber algunos esquemas que están en inglés. He preferido invertir el tiempo en más preparar el tipo de dilemas de los que vamos a hablar que en traducir las diapositivas, pero cualquier cosa pues se traduce en línea. Quería saber, porque voy a intentar fomentar la participación y que discutamos sobre algunos temas, quería saber un poco pues, de dónde venís. O sea, quisiera saber si podéis levantar la mano quienes estudiáis o trabajáis en algo de ciencias de la salud, ¿vale? Ciencias sociales, vale, ingenierías, carreras técnicas, vale, perfecto. ¿Me he dejado alguno? Bueno, vale, pues no, de cara pues, al tipo de preguntas, a saber qué tipo de respuestas esperar y demás. Vale. Entonces, voy a intentar ser bastante breve con la introducción sobre lo que es la organización Tattoo Project y bueno, el tipo de proyectos que hacemos, para después poder centrarnos en la metodología del análisis que hemos hecho de los problemas de salud en la comunidad, ¿vale? Centrándome en salud, y en el diseño del programa, lo mismo, centrándome en el programa de salud en todo momento. Vamos a tener una discusión acerca de la sostenibilidad de los distintos proyectos, por lo tanto, prestad atención.
podéis tomar nota sobre cómo veis cada proyecto, porque luego voy a preguntar y quiero que seáis críticos. El caso práctico del agua lo vamos a dejar para el final, y según cómo vayamos de tiempo y participación, pues bueno, nos podemos extender más o menos. Entonces, Tatu Project es una ONG tanzana y española, cuya acción se limita a Msitu Watembo y Londoto, que son dos comunidades rurales, que entre las dos tienen 7.000 habitantes en el norte de Tanzania. La duración de la organización está estipulada en unos 15 años. Somos flexibles, pero nuestra vocación no es de permanecer para siempre, sino de los proyectos que iniciemos, poderlos integrar en la comunidad y que permanezcan cuando nos marchemos. El contexto, pues bueno, Tanzania, nos vamos de África, de África Occidental a África Oriental y bueno, pues el idioma es el suajili, aunque nos comunicamos en inglés en la organización para muchas cosas. El país tiene 57 millones de habitantes. Comentar, pues, para que veáis la explosión demográfica de todo lo que es África subsahariana, que en 2013, cuando yo empezaba a preparar estas diapositivas, las primeras presentaciones, pues yo he ido actualizando en cada presentación, me he tenido que ir fijando y la diferencia pues es notable. Y bueno, sobre la historia, pues nada, decir que simplemente que Tanzania es un país bastante pacífico, que tiene un mismo partido en el poder, que lo van reeligiendo cada 5 años y eso ocurre desde el 77, que la población es el 80% rural y que hay unos 15 o 20 núcleos urbanos, pero que el segundo de ellos pues está a lo mejor por debajo de los 500.000 habitantes. Y que bueno, que la realidad en salud puede ser muy diversa dependiendo de la geografía, la demografía. Aquí he puesto un mapa que es de prevalencia de parasitemia por malaria en niños. Y como veis, pues hay muchas diferencias desde el 30 y pico por ciento o 40 incluso hasta el 0, algo por ciento, ¿no? De modo que las zonas que están en torno al lago Victoria pues tienen más prevalencia y las costeras lo mismo, y en cambio donde nosotros trabajamos cerca del Kilimanjaro, cerca de las montañas, pues hay menos. Pero al mismo tiempo dentro del distrito donde nosotros estamos o de la región donde nosotros estamos, pues las zonas más altas y alejadas de ríos pues no tendrán casi malaria y poblaciones rurales cercanas a los ríos pues tendrán más. Vale, eso sobre... Bien. Lo que comentaba, 15 años y en los que nada más empezar lo que hicimos fue un análisis de las áreas problemáticas, así como las entendía la comunidad, en qué querían desarrollar proyectos la gente de la comunidad. En base a eso, pues, bueno, designamos 5 áreas, 5 programas, que en ellos se van encuadrando los distintos proyectos que vamos haciendo. Los programas son empoderamiento de la mujer, salud, agua, medio ambiente y educación. Estos 15 años, ¿cómo tiene que ser la cronología? Pues al principio lo que hacemos es iniciar los proyectos, pues bueno, ver un poco qué es lo que quiere hacer la gente de allí, iniciar proyectos, poner a gente local liderando los proyectos. Durante los años van tomando más participación hasta ser solamente estructuras locales las que trabajan en el proyecto, y la idea es, los últimos 5 o 6 años, pues que en Tatu Project tengamos una pequeña oficina en la ciudad, que es donde estamos, y simplemente pues monitoricemos cómo van los proyectos con 2 personas o algo así. Bueno. Entonces ahora os voy a poner un vídeo para que pongáis un poco cara a todo esto. Es un vídeo muy breve, los vídeos van a ser cortos. Aquí está organizado por proyectos, no por programas, ¿no? O sea, todo esto se encuadra en los 5 programas. Bien. Empezamos ya con el tema que nos ocupa hoy, que es el tema de la salud, el programa de salud que yo dirijo. Entonces, este programa, lo primero que hace, pues en 2013-2015, cuando nosotros aterrizamos ahí, intentamos analizar cuáles son los problemas de salud en la comunidad. Y eso lo hacemos a través de varios métodos, que son las metodologías en las que nos vamos a centrar, y no en daros los datos que encontramos, porque eso, bueno, pues es un conocimiento que nos ha sido útil a nosotros, pero que no
que ahora mismo no es relevante para la charla de hoy. Se trata de que veamos los métodos. Entonces, pues observaciones directas en el dispensario, estar allí, pasar mañanas pues viendo cómo trabaja la médica con su permiso y viendo cómo trabajan pues todo el personal de allí, recogiendo datos y analizando datos de los que ellos tienen guardados. Observamos que no se toma la tensión, que no se hacen registros de azúcar en la sangre, que no se hacen seguimientos de diabetes y hipertensión, y diremos, pues bueno, es que a lo mejor no hay allí y lo único que hay son enfermedades infecciosas, porque a juzgar por lo que tenían anotado, pues bueno, muchos datos sobre los test positivos y negativos del VIH, los test positivos y negativos de la malaria. Bueno, allí todo indica que también hay enfermedades de las llamadas crónicas y que causan daños cardiovasculares, ¿no? O cerebrovasculares. Allí hay alimentación pues, basada en grasas saturadas, pues lo mismo que aquí, hay productos de fabricación industrial, las empresas Coca-Cola y Pepsi son dos gigantes y llegan hasta el último lugar de estas comunidades. De modo que no hay motivo para pensar que teniendo los mismos factores de riesgo no tengan esas enfermedades, ¿no? Y además, pues bueno, la casuística que vamos viendo pues nos lo comprueba. Lo que pasa es que no hay una concienciación de la prevención primaria ni de la prevención secundaria. Bueno, por mencionar un dato que encontramos sobre el VIH, que los positivos, digamos el porcentaje de positivos en test de VIH era mayor según menor fuera el nivel de estudios. Pero eso simplemente por poner un ejemplo del tipo de dato que fuimos recabando con esta metodología. Hicimos una encuesta comunitaria, preguntábamos por cuáles eran los problemas más graves de salud que veía la gente de la comunidad. Pues bueno, se diseñan estudios, se determina un tamaño muestral, se hacen las encuestas y se analizan después los datos. En salud, la mayoría de las personas se quejaban de que faltaban medicinas en el dispensario o de que los cuidados eran muy básicos en el dispensario. Mientras que eso sería entre los dos un 60% y solo un 19% se quejaban de que hubiera que pagar por la atención o de que la atención fuera muy cara. Simplemente, esto para reflexión, se quejaban más de la calidad que del precio del acceso a la salud. Más metodologías, bueno, pues entrevista y recogida de datos en la oficina gubernamental, pues allí, en lo que sería la Andalucía o la provincia de Granada de aquí, pues allí son la región de Maniara, el distrito de Simanjiro, y entonces pues nos reunimos con la máxima autoridad de salud en el distrito de Simanjiro y bueno, y pedimos que nos explique un poco cómo funcionan las cosas, porque ¿por qué no hay fármacos en el dispensario? Pues bueno, pues necesitamos conocer cuál es el circuito. El dispensario se lo pide a la oficina médica de distrito, la oficina médica de distrito lo pide a un servicio centralizado en todo Tanzania, y conocer estos detalles es importante para luego poder definir cuál es la mejor manera de abordar cada problema. Nosotros podemos llegar con nuestra idea de vivir en España, que es un país que tiene un sistema de salud como lo tiene, que a lo mejor lo ideal es la salud gratuita, universal y que pague el gobierno y que eso se puede aplicar en cualquier lugar al que vayamos. Pero en la práctica eso no es así. En la práctica habrá que ver cuáles son los potenciales de los gobiernos de cada sitio, los potenciales de la sociedad civil, los potenciales de las comunidades, y buscar un diseño que funcione, que nos dé buenos resultados, no que en el ideal sea perfecto. Vale. Más metodologías. Datos de nuestras caravanas médicas. Pues en 2014 empezamos a hacer alguna caravana médica cuando realmente lo que teníamos era pues, proyectos pilotos, todavía no teníamos un programa de salud establecido, pero estos datos ya nos fueron valiendo para ver, por ejemplo, que las infecciones del tracto urinario se encuentran con más frecuencia de lo esperable, que se ve bastante ameba, infecciones estomacales, problemas de tipo artritis, artrosis y dolores asociados. O sea que al final son consultas relativamente parecidas a las que podemos ver en un servicio de urgencias de aquí, pero con algunas singularidades en la frecuencia y en el tipo de etiología, de causa de la enfermedad. Entonces, también pues,
tomamos datos de la tensión arterial. Por supuesto, estos datos no son extrapolables, estamos midiendo en individuos que vienen a consulta. Hay múltiples motivos por los que estos datos no son extrapolables, pero sí que nos valen para hacernos una idea de que la tensión arterial no es que esté muy bien controlada y por eso no la midan, es que no se controla porque no hay esa conciencia, porque no hay a lo mejor los medios para tratar o para hacer prevención primaria o prevención secundaria. Aunque la prevención primaria, todos sabemos que es lo más barato y lo que cada uno puede encargarse de su propia prevención primaria. De modo que, bueno, pues vamos identificando áreas de problema y posibles soluciones. Entonces se crea el árbol de problemas. Bueno, entonces, lo que hacemos aquí, esto no... Bueno, no pasa nada. Lo que hacemos con el árbol de problemas es pues hacer una serie de tarjetas con las cosas que hemos observado que no funcionan bien en salud, intentar ordenarlas y hacer flechas entre ellas. Se crea un lío como este, pero bueno, cuando lo has hecho tú, te enteras bastante bien y puedes pues bueno, entender mejor cómo son las dinámicas entre los distintos problemas. En la raíz pondríamos las causas fundamentales y originarias contra las que probablemente desde nuestra vocación de pequeña organización pues tenemos menos que hacer, o en el programa de salud tenemos menos que hacer porque no son específicas de salud. Y arriba por los indicadores de salud, y por el camino pues nos encontramos por el margen izquierdo que hay un círculo vicioso de confianza en el dispensario y o sea, hay baja confianza en el dispensario y entonces el dispensario tiene una baja calidad, no se avanza, no hay gente suficientemente entrenada en el dispensario, no está reconocida esa profesión. Por el lado derecho nos encontramos con los problemas más de concienciación y de prevención. Pues, ¿por qué no beben agua segura? ¿O por qué no toman medidas para cocinar con menos sal y tener menos hipertensión? Pues en algunas ocasiones será porque no hay acceso a los recursos, a las herramientas de prevención, pero en otras ocasiones será porque no haya conocimiento de eso. Entonces, pues bueno, empoderar a la gente dándoles conocimientos es muy positivo para la salud. Bueno, entonces definimos así los problemas con bueno, esas dos áreas generales en ese momento. Y entonces de ahí lo que transmitimos, y pasamos ya al diseño del programa, lo transmitimos a crear una teoría del cambio. Nos basamos en el árbol de problemas para identificar una serie de acciones que sí podemos realizar como organización pequeña y que vayan a tener unas repercusiones, unas más directas y otras más unos impactos a largo plazo en la comunidad y en la salud de la comunidad. Entonces, esto lo he organizado por colores, que ahora voy enseñando fotos de los distintos proyectos en cada una. En naranja está los proyectos que tienen que ver con la mejora de la atención sanitaria, médica, de cuidados, etc. En azul, la salud escolar, y en verde, la concienciación para poder mejorar la prevención. ¿Vale? Ese es Samuel Msiu, que luego os lo voy a presentar, que es bueno, quien ha estado dirigiendo el programa en el terreno durante los últimos 2 años y medio. Y es pues muy importante. Si tú lo que tienes es un plan pues un poco a largo plazo y con intenciones de también ir recogiendo los resultados, ¿no? Porque la monitorización y evaluación es muy importante, no podemos quedarnos en este marco teórico. Luego lo que hay que hacer es verificar que las cosas que están escritas ahí arriba se cumplen, eso es evaluación. Y verificar también que lo que hemos dicho que vamos a hacer de verdad ocurre. Y eso es monitorización, es decir, que si hemos dicho que vamos a hacer una campaña, pues que ocurre esa campaña. ¿Cuánta gente va a esa campaña? Eso es monitorización. Evaluación, cuando se cumplen los impactos que preveíamos. Vale, vamos a ver. Entonces, los distintos proyectos, pues las trabajadoras de salud comunitaria. Es un proyecto pues marcado en la parte de concienciación y prevención. Lo que se hizo fue dar clases durante 1 año a un grupo de mujeres que estaban interesadas y durante ese año pues, bueno, se les dieron clases sobre todo a través de médicos y médicas del sistema de salud tanzano, de hospitales de la ciudad, gente que estaba implicada y que compartía un idioma, que no perdamos de vista porque el idioma es el suajili. Todos en la organización hablamos suajili,
pero a lo mejor no al nivel de poder explicar estas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre se cuenta con gente local que además son los que están más autorizados para hablar de salud en su país, ¿vale? Los médicos locales. Bueno, y entonces desde 2016 pues aplican esos conocimientos haciendo campañas que nosotros apoyamos pues sistemáticamente cada mes en la comunidad general y con los niños, como ahora vamos a ver. Entonces, salud escolar, el proyecto Cuché Saniafia, que quiere decir jugar es salud. Este proyecto lo que trata es de, a través de incluir deportes en la actividad de después del colegio, lo que se trata es de inculcar hábitos saludables en el deporte, como serían lavarse las manos después de estar jugando al baloncesto y demás, como sería beber agua frecuentemente, o como sería estirar, estirar después del ejercicio, o calentar antes de empezar. Bueno, pues ese tipo de hábitos saludables es algo que los niños pueden quedar en el mismo entrenamiento. Y luego además, pues aprovechando todo el revuelo que se monta y todo lo que genera el proyecto de deportes, pues se aprovecha para organizar las campañas, ¿no? Y entonces, una vez al mes, traemos a las mujeres, a las trabajadoras de salud comunitaria, a que hagan un teatro o expliquen de una manera pues interesante para los niños temas como pues la salud dental o la higiene de manos, etcétera. También lo hacemos en el colegio de secundaria y los temas son distintos, como os podéis imaginar, pues prevención de tema de drogas, salud reproductiva. Bueno, aprovechamos también dentro de este proyecto para ayudar o colaborar con el gobierno tanzano, que hace desparasitaciones, teóricamente deberían ser cada 2 años, con una dosis de albendazol, que es para prevenir muchos de los parásitos de vía de transmisión fecal-oral, y que se hace un tratamiento, digamos, pues cada año en determinadas circunstancias. Entonces, pues aprovechamos para tener ahí un marco de colaboración con ellos, al mismo tiempo pues para recoger datos de cómo van estos niños. Caravanas médicas, pues bueno, un proyecto enmarcado dentro de la mejora de los cuidados de salud, y que lo que se trata es de incentivar colaboración con médicos y médicas tanzanos que vienen de la ciudad y que durante un día pues pasan consulta allí en el dispensario junto con el personal de ese mismo dispensario, ¿no? En la foto, por ejemplo, se ve a la farmacéutica de la organización con la que colaboramos de la ciudad, y a Sina, que es la farmacéutica de En Situ Guatembo, del dispensario. De ese modo pues se pueden crear vínculos que permitan una mejora de la calidad, y al mismo tiempo ese día todo el mundo tiene tiene asistencia o consultas de medicina pues de una manera accesible. La atención domiciliaria es un proyecto que también es enmarcado dentro de la mejora de los cuidados, en este caso para mejorar los cuidados a las personas más vulnerables, que son aquellos que se quedan solos o solas, cuando son muy mayores y tienen a lo mejor alguna enfermedad que no les permite moverse, alguna enfermedad musculoesquelética o de cualquier índole, vamos, y no tienen a lo mejor ni quien les asista en la casa, ¿no? Y necesitan ayuda para prevenir úlceras de decúbito, para movilización, para hacer fisioterapia, una serie de cosas que unas voluntarias de la comunidad se dispusieron a hacer, fomentadas por el gobierno, ya hace 10 o 15 años. Lo que pasa es que, claro, el gobierno no apoya demasiado, ni con formaciones, ni con nada, y claro, el trabajo es puramente voluntario y lo hacen en su tiempo libre. Entonces, intentamos ayudar a esta gente, pues ayudar pues, con formaciones, aportando bicicletas o conectándolas con la tienda de bicicletas de Tattoo Project para que puedan tener un préstamo social en el que todos salen beneficiados, bueno, intentando generar vínculos que permitan que estas voluntarias de atención domiciliaria vean su trabajo reconocido. Por supuesto también pues intentamos hacer lobby con la oficina de distrito, con el gobierno, dentro de lo pequeñitos que somos, para que esto se reconozca y se pague, ¿no? De momento no consideramos pagar nosotros los salarios por el problema de sostenibilidad que eso conllevaría. Vale.
Entonces, ahora es donde vienen las opiniones. He presentado 4 proyectos, el de las trabajadoras de salud comunitaria, el de salud escolar, el de la caravana médica y el de las voluntarias de atención domiciliaria. Y os pido opinión sobre cuál de ellos veis que tiene más capacidad de ser sostenible o cuál de ellos en ningún caso va a ser sostenible. Sostenible me refiero que cuando Tattoo Project desaparezca, este proyecto vaya a continuar realizándose por parte de la gente de la comunidad. Evidentemente os faltan muchos datos, pero os pido pues una impresión que en ningún caso va a ser juzgada, vamos. No sé si alguien se anima. Buenas, ¿qué tal? Creo que no se escucha ahora, ¿no? Yo, bueno, no lo sé muy bien porque creo que tú sabes mejor, ¿no?, que nosotros cuál de esos proyectos ves que van bien, que van generando, ¿verdad? Yo creo que es necesario ver cómo van avanzando, ¿no? Entonces, si vosotros estáis del 2013, ¿no?, por lo que he visto, al 2018, ahora los proyectos empiezan más bien en 2014, pero 2013 cuando empezamos a investigar, sí, eso es. Claro, creo que está muy bien, que es un marco temporal que es bastante grande para poder ver si ese proyecto pues va avanzando y tal. Lo que yo siempre pienso que tiene mucho que ver si tiene una sostenibilidad mayor o tiene una sostenibilidad menor, si las personas que están allí ven que es necesario ese proyecto. Y después, aparte, quienes están ellos allí también piensan que es un proyecto que no se ha impuesto, sino que surge de su necesidad también. Y si lo ven como que encaja mucho con su interés propio, ¿sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo, en los coles y tal, pues los profesores, los maestros, si ellos piensan esto va a servir y está muy relacionado, muy, ¿sabes?, vinculado con el día a día mío como maestro, como profesor. Si es algo que es impuesto y que no tiene que ver con el trabajo de ellos a día a día, creo que no va a tener una sostenibilidad alta, porque siempre tú vas a depender de quién está allí, de quién trabaja en las instituciones, en los establecimientos, diríamos, que ya tienen que funcionar allí. Entonces, crear una estructura que es paralela a algo que ya hay no va a resultar muy tal. Si tú lo que vas a complementar algo que va a venir bien para aquellas personas que están allí, diríamos que vas a reforzar, a fortalecer, pues entonces sí, pienso, no sé. Vamos, perfectamente, todo lo que has dicho se adapta muy bien a lo que estamos observando, de hecho. Hay un sesgo aquí. Estos proyectos que he presentado no son los únicos proyectos de salud que llevamos a cabo. Hemos hecho pues, un proyecto que era más bien una encuesta, autolimitado, y hemos planteado otros proyectos en algunos momentos que no han ido tan bien. Entonces, bueno, esto sesga un poco porque es verdad que casi todos estos cumplen con la mayoría de las premisas que tú dices, pero si acaso habría que decir que puede resultar a veces un poco engañoso. Y ya os adelanto que mi objetivo hoy aquí no es daros respuestas, sino más bien que os hagáis las preguntas correctas, como mucho, vamos. ¿Qué pasa? Que puede resultar un poco engañoso. Si miramos la aceptación de la comunidad, cuando hemos hecho encuestas sobre, en concreto, la caravana médica y las campañas de las trabajadoras de salud comunitaria, ambas tienen muy buena aceptación, pero en número de asistentes y en nota que nos ponen cuando hacemos la encuesta, la caravana médica saca un 9,8 y las trabajadoras de salud comunitaria sacan un 7,5, un 8. De modo que uno diría, pues basado en eso, pues la caravana médica va a tener más oportunidades de continuar. Sin embargo, luego está claro, ¿quién lo ejecuta? ¿Quién lo hace y qué medios son necesarios? Y en ese caso, se invertiría en este caso un poco las tornas, porque las trabajadoras de salud comunitaria es un proyecto que ahora mismo pues el presupuesto son de unos 30 euros al mes y la caravana médica en un día se gastan pues unos 600, 700 euros. Entonces, a la hora de desaparecer como Tattoo Project, veo más posible conseguir que la oficina de distrito o que la misma comunidad pueda aceptar el presupuesto de las trabajadoras de salud comunitaria o que quieran organizar ellos la caravana. Además de que
lo suyo es que no hiciera falta caravana, lo suyo es que la gente confiara en el dispensario y fuera a pedir atención pues como cualquiera hace, pero sin un día particular que sea el día de eso, ¿no? De modo que estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que has dicho, pero sí que es cierto que a veces la aceptación de la gente hay que mirarlo también con perspectiva realista, porque la gente a corto plazo es muy entusiasta con, digamos, con los frutos bajos, ¿no? Con lo que pueden vivir el impacto más rápidamente. ¿Réplicas o más comentarios? ¿Se escucha? Las redes necesarias en el tiempo para fortalecer alianzas con otras instancias y que cuando desaparezca Tatú, esas redes estén operando en una dinámica de ganar todos, ¿no? Y que estén ya implicadas en ello. Yo siento que ahí en las caravanas, y te lo digo por experiencia propia de una ciudad norteña en que tenemos todas las facilidades de salud en México, sin embargo siguen viniendo las caravanas de médicos norteamericanos haciendo red con médicos mexicanos y van a las áreas de mi ciudad, que se supone que es una ciudad que tiene un buen nivel de vida y es bien acogida, y esa fortaleza de crear redes con instituciones, con tus pares e involucrar a otros, eso sí permanece en el tiempo. Entonces tienes suficiente tiempo para trabajar esas redes. De aquí al 2028 es cuando piensas tú dejar fortalecida tal. Sí, 2023 para tener unos años de observación. Tienes tiempo ahí para crear toda esa red de apoyo y de ayuda. Yo siento que ahí tienes mucho para sumar, básicamente. Vale, pues yo realmente tomo la idea, me parece muy buena y es algo que yo realmente siempre he sido más pesimista sobre el futuro a largo plazo de la caravana y he entendido sus objetivos como más a corto plazo en potenciar la confianza de la gente en el dispensario y en nuestro proyecto de salud. Pero es cierto que si en un momento dado consiguiéramos que el dispensario encontrara interesante traer esos médicos de fuera, y esos médicos de fuera, pero tanzanos, de la ciudad o de una organización que sea estable y tanzana, quieren seguir viniendo y a lo mejor hasta con objetivos docentes y demás, pues se puede encontrar, como dices, vamos, me parece una idea estupenda y te agradezco. Yo quiero preguntarte si existe algún tipo de vinculación entre los dos proyectos de la izquierda, porque me parece más fácil, si bien el de arriba es más económico y previsiblemente más fácil, ¿no?, de que tenga una continuidad, si se podría o si ya se ha hecho el utilizar el de arriba como trampolín para las caravanas, ¿no? Como el día que no vaya el técnico de la ciudad, pues que haya una concentración de personas atendiendo a una forma de utilizar el dispensario, o no sé, que refuerce la confianza en la persona que trabaja en el dispensario o algo así. Vale, es una pregunta muy buena y que la verdad es que abriría varias líneas de respuestas. La más inmediata es que sí que interaccionan en el presente. Las trabajadoras de salud comunitaria son unas de las contratadas en la caravana médica para hacer pues, sus campañas mientras la gente espera por ser atendida, ¿no? Pues aprovechamos que hay una concentración de gente para eso. Esa es la parte más inmediata, pero creo que no preguntabas por eso, sino por cómo en el futuro podemos hacer que el hecho de tener a las trabajadoras, como fomentar a lo mejor que en la comunidad haya esas ganas de que existan esas redes que comentaba la compañera, ¿no? Y que pueda seguir pasando eso. La realidad evidentemente es mucho más compleja y no puedo entrar mucho en detalles, pero hay una organización, es una colaboración público-privada entre el gobierno tanzano, el Ministerio de Salud y una fundación holandesa que lo que intenta es crear una especie de fondo de salud que se reinvierta en salud comunitaria en los dispensarios. Quieren cobrar, que sería como 5 euros por familia al año, realmente es algo más, son como 10 o 15 euros por familia al año, y esa misma cantidad la pone el gobierno en un saco, entonces se hacen como 30 euros. Y ese dinero, entre todos, se reinvertiría en mejorar la calidad del trato en el dispensario, que al fin y al cabo es lo que pretende la caravana, de modo que se rompa ese círculo vicioso que hablábamos de calidad-demanda. Eso ya existe y además
bueno, nos hemos puesto en contacto con ellos y lo hemos discutido con las trabajadoras de salud comunitaria y han encontrado positivo convertirse en embajadoras de ese proyecto. Entonces, como ya son gente respetada en términos de salud y demás, lo que hemos hecho es una auditoría un poco pues, de ver realmente si eso es serio y si realmente se van a conseguir mejoras. Y nos ha convencido tanto a nosotros como a ellas. Y entonces están ya trabajando y reciben un pequeño porcentaje por cada persona que consiguen enganchar, de modo que también es una manera de hacer su trabajo, no pagado, porque al fin y al cabo es muy poco, pero simbólicamente pues reciben algo por el trabajo. Y pues bueno, sería una manera de conseguir eso que dices, ¿no? A través de la mayor concienciación también, pues fomentar mejoras en el dispensario, colaboración público-privada y sin salud universal gratuita. A mí, como estudiante de medicina español, al principio no quería saber nada. Después, cuando vas entrando y vas viendo y vas tomando un poco más de realismo, conociendo también cómo es el sistema aquí, trabajando en un hospital aquí, y te das cuenta pues, de que no todos los pagos son explícitos. Y eso ya nos mete en terrenos mucho más pantanosos y que probablemente se escapan a lo que hoy podemos llegar. Pero sí, vamos, la idea es buenísima y se tiene que combinar con esa apertura de ir analizando caso a caso qué proyectos pueden ser buenos y qué proyectos no, y no en base a dogmas. Vale. ¿Alguna otra participación? Bueno, diga. En lo personal tengo experiencia de organización. Yo vengo de Latinoamérica y yo tengo cierta predisposición por los trabajos comunitarios. Es decir, si uno en la idea que está trabajando de que estos proyectos queden en la misma población, y creo que en ese sentido lo mencionas como autosustentables, entonces a mí me parece que la comunidad, o sea, pasar de la comunidad de mujeres o la comunidad de promotoras de salud hacia la comunidad, que ya es un tejido organizativo que empieza a ver su problema también, porque son de alguna manera asentamientos excluidos, ¿no? Porque eso es lo que tiene la fábrica de pobreza, que es nuestro planeta, ¿no? Que genera exclusión. Y esta población, de alguna manera, podría ser un núcleo interesante, aprovechando lo que decía el anterior ponente de la transversalidad de la salud, que esto entonces te obliga a tener que coger tema de salud, tema de saneamiento urbano, etcétera, ¿no? En todos los planos. Entonces yo... Sí, lo que dices es muy valioso y en eso que comentas de la transversalidad, la verdad, era otros comentarios que quería hacer, que realmente, y por eso también mencioné que el hecho de que yo haya estudiado medicina poco me ha servido en la mayor parte de todo esto, porque al final pues uno tiene que aprender sobre cómo se consigue agua o cómo se... y es cierto que esa transmisión del grupo de mujeres a la comunidad en general, pues bueno, no hace sino traer más voces y más ideas a un proyecto que es la mejora de la salud, pero a través de cualquier tipo de política, no solo de cosas específicas hacia salud. No sé si es a eso a lo que te refieres. Hay, digamos, un aporte técnico y hay una población, una comunidad, porque ese grupo de mujeres es parte de una comunidad. Entonces, ahí hay un tejido organizativo y entonces llegar a esa comunidad y esa comunidad hacer la parte de ese proyecto, lograr esa implicación, esa conexión, me parece que lograría experiencias sostenibles, interesantes, ¿no? Pues en eso vamos a seguir y la idea, de hecho, nuestra principal
nuestra principal motivación para el largo plazo sería que fuera la comunidad la que se encargara de apoyar estos proyectos, vamos, que no haya que pensar eso en el distrito médico o ninguna institución gubernamental, o simplemente pues, la comunidad organizada localmente. ¿Y alguna otra? ¿Continúo? Continuar con la ponencia. Cuento con la comunicación oral. ¿Cuento el caso práctico del agua? Rápido, porfa. Rápido, vale. Bueno, entonces, el agua. El agua es otro de nuestros programas, esa parte del de salud. Os dije que iba a hablar solo de salud, pero viene muy bien la intervención del compañero, ¿no? La transversalidad. El agua realmente puede ser un programa aparte, porque el agua también es útil para los regadíos y para muchas otras cosas, pero vamos, el agua como agua para beber y agua para cocinar es un determinante de salud bárbaro, y de hecho, bueno, la mesa se llama retos, prioridades y demás. Si yo tengo que mojarme y hablar de una prioridad, el agua es esencial. Y digo esto no porque me parezca a mí, la comunidad en la que yo trabajo piensa así. En la encuesta inicial en la que preguntamos acerca de problemas de la comunidad en general, y era una pregunta bastante abierta, si bien teníamos clasificadores, si os fijáis, hay un 50% justamente de personas que refieren que el principal problema tiene que ver con agua, siendo 28% escasez de agua, 16% agua que no es segura para consumo, y 6% el agua está muy lejos. Entonces luego ya cuando preguntamos en concreto por el problema del agua, entonces nos quitamos, pues bueno, vamos a ver la opinión de los que en el problema principal no dijeron el agua. Entonces, pues casi la mitad dicen que las fuentes de agua no hay fuentes de agua suficientes, y pues bueno, un tercio dice que el agua está sucia. Cuando miramos la incidencia de patologías en las consultas en las caravanas médicas de 2014, 2015 y 2016, pues vemos que hay, insisto, más enfermedades del tracto urinario que las que se ven en un hospital de aquí, o vamos, en proporción, ¿no? Existen también los problemas digestivos. Bueno, muchos de estos problemas tienen que ver con el agua. Ahora vamos a ver también que esos problemas musculoesqueléticos que en principio no relacionaríamos, puede que también se relacionen con el agua, algunos de ellos. Preguntamos a la gente de dónde saca el agua, ¿vale? Y aquí hay prácticamente una polarización, mitad y mitad, con algunos pocos a lo mejor más pudientes o más informados que compran agua de un camión que viene de la ciudad, que sí que es agua que pasa con todo el resto de la población, se divide entre río y un grifo que viene de un pozo subterráneo, ¿vale? Entonces, eso cambia mucho según la zona. Si están cerca del río, pues más el río; si están cerca de las montañas, pues más del pozo. Y el caso es que, bueno, en el río tenemos el problema, que es un río que viene de la ciudad y que es un río, pues en principio, contaminado con enfermedades de transmisión fecal-oral, bacterias, parásitos, virus, ¿sí? Entonces, la verdad es que es un agua pues, que además es que está sucia visiblemente. Entonces, pues, la puedes filtrar, sí, pero con los filtros, incluso con los mejores, pues puedes llegar a quitar las bacterias, algunas, los parásitos seguro que sí, pero los virus no, en principio no. Entonces, que puedes tratar el agua, pero en principio es un agua que tratada de manera casera se puede hervir. Pero bueno, también eso lo preguntamos en la encuesta, y si no he reflejado aquí es porque la gente que hervía el agua era muy poca, de modo que no es representativo. Vale, entonces esos son los problemas del agua del río. ¿Qué pasa con el agua de los pozos? Pues estupendo, decimos a todos que beban agua del pozo, pero no, porque el agua del pozo, en la mayoría de fuentes que analizamos, aquí está organizado los distintos grifos que hay por las distintas áreas, tenían unas cantidades de flúor que están en todos los casos por encima del 1,5, que es el estándar de la Organización Mundial de la Salud. En algunos casos por encima del 4,5 que marca el gobierno tanzano. Y en poco menos de la mitad de los casos por encima del 5,5-6, que se considera el nivel a partir del cual puedes desarrollar fluorosis esquelética, que sería la repercusión grave, más infrecuente. La repercusión leve, la fluorosis dental,
no solo la estética, sino que también eso predispone a caries, pues es algo que si bebes agua con esos niveles de flúor lo tendrás casi sí o sí. De modo que, ¿qué haríais? ¿Qué les recomendamos, ¿no? Llegamos allí, nos dicen esto y podemos decir algo a toda la población, bebed de... ¿qué les decimos? ¿Que alguien se moja con esto? Yo creo que esto tiene una respuesta médicamente que nos podríamos mojar, ¿eh? Bueno, entiendo que no os atreváis, pero yo si viviera en la comunidad y de hecho, pues los días que he estado allí y tal, pues opto por el agua con flúor, ¿vale? Porque, bueno, pero vamos, que es totalmente discutible, o sea, una opinión personal y tampoco basada en ninguna evidencia, ¿vale? No se ha hecho ningún estudio cegado que vea las diferencias entre los que beben un tipo de agua y otras, todo datos observacionales y con multitud de variables que son muy difíciles de controlar. De modo que evidencia científica de qué es mejor estas dos cosas no podemos dar. De modo que, ¿con qué autoridad podemos recomendar una cosa a otra? En principio, con ninguna. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, lo primero terminamos el estudio, pues estuvimos mapeando la comunidad, dónde están los sitios de los distintos pozos, el tipo de agua, ya lo fuimos profesionalizando. Aquí está solo la parte central de la comunidad y aquí ya es toda el área lejana del Hondoto, donde están los masáis. Y entonces pues sacamos unas gráficas con el porcentaje de población según el área que consume agua limpia y segura o ninguna de las dos cosas. Y entonces pues podemos entender un poco más el problema a nivel de cada área y definir mejor pues, cuál va a ser la intervención. Hemos hablado mucho de la sostenibilidad, de hacer cosas que tengan todos los participantes o la mayoría de participantes a nivel local, pero esto, como hemos dicho, también somos flexibles y consideramos que el agua es uno de esos puntos en los que hay veces que hay que dar un empujón y cambiar una cosa que realmente es un bloqueo porque son muchas enfermedades y es mucha problemática. Entonces hemos tenido acciones un poco más directas aquí con la construcción de pozos. La semana pasada, esta es una foto de la semana pasada de la construcción del tercer pozo según un mapa que hemos diseñado junto con un comité de agua local, que son todos estos que veis en la foto arriba a la derecha, ¿vale? Ese comité de agua local ha definido los lugares donde habría que instalar pozos y la manera más eficiente de, con menos pozos, poder abastecer a más gente y la manera de distribuir los grifos y las cañerías y demás. Y por supuesto, como no podían faltar, pues este programa de agua pues tiene las tres partes, ¿no? El acceso y abastecimiento, la gobernanza local con el comité del agua y ¿quiénes son esas mujeres de ahí? Las trabajadoras de salud comunitaria, por supuesto, ¿vale? Que lo que hacen aquí es aportar pues, bueno, pues los conocimientos que ellas han ido desarrollando y aprendiendo sobre cómo filtrar el agua con métodos disponibles en el lugar y enseñando. Bueno, no te puedo decir que bebas esta o esta, pero te puedo explicar cuáles son las ventajas y desventajas de cada una. Y ese empoderamiento es valioso en sí mismo, sobre todo cuando no hay una evidencia científica clara de qué es lo mejor, ¿no? Y por supuesto, pues bueno, hacer pozos que sean suficientemente profundos para que el flúor esté lavado y que cumplan con los estándares. Si no de la OMS, por lo menos del gobierno tanzano, que aseguran que parece que fluorosis esquelética no aparece por debajo de 4,5. Y ya está, bueno, este es el caso práctico del agua. Y daros las gracias también por las intervenciones que han sido estupendas y nada, que aquí estoy para cualquier otra pregunta.